tardes a todos y bienvenidos una vez más a La Hora de Nuevas, un podcast con P de Palencia. Soy Julia Victoria Margüello y tengo el honor de conducir el programa de hoy, dedicado a nuestra Carta Magna, la Constitución de 1978. Hoy me acompañan por primera vez Gonzalo Cosido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, ¿todo bien? Un veterano ya, David Hoyos. ¿Qué tal? Muy buenas, Julia. ¿Qué tal? Y por último y no menos importante, contamos con la especial presencia de nuestro presidente de Nuevas Generaciones Palencia, Rodrigo Mediavilla. ¿Qué tal, Muy Julia? bien, Rodri. Encantado de estar con vosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, si no lo digo reviento, bendita sea entre todos los hombres. Un gusto estar bien rodeada, la verdad. Hoy creo que es uno de los programas más especiales que podemos hacer a lo largo del año, creo que coincidís conmigo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque hablaremos de el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y en lo que en gran medida hace que podamos estar aquí haciendo lo que hacemos y teniendo total libertad de expresión sobre los temas que interesan a la juventud española, nuestra Constitución. Brevemente, para abrir boquita, como decimos en España, ¿qué palabra o titular, para los que seáis periodistas, Rodri, como muchos se os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra Constitución, la Constitución española? Yo consenso, algo que a día de hoy se echa mucho de menos. El consenso y la concordia que fue posible para su redacción entre personas de todas las ideologías y de todos los partidos que se dieron cuenta que por encima de todo, por encima de sus particularidades, estaba España, estaba construir un futuro juntos, construir un futuro en democracia y hacer que España fuera mejor y fuera una patria para que todos pudieran convivir en ella. Totalmente, muy buenos tiempos. ¿Hoyos? Bueno, yo por la vía donde ha ido Rodrigo, yo definiría como lo definió en su día Adolfo Suárez, concordia, que yo creo que es la palabra emblemática que defiende la Constitución. Estrella. ¿Gonzalo? Sí, pues a mí, la verdad, a la hora de hablar de Constitución, sobre la Constitución, se me viene a la cabeza la palabra de seguridad. O sea, la Constitución garantiza cierta seguridad a los españoles y que gobierne quien gobierne, esté quien esté, o nos ataque quien nos ataque, vamos a tener seguridad y España no se rompe. Totalmente. Yo coincido con todos vosotros y aparte también la palabra avance, progresismo, pasar de una época un poco, pues bueno, difícil para todos los españoles a una época mucho mejor. Hay que decir que Nuevas Generaciones de Palencia participan en la conmemoración de estos días tan especiales, ¿no? O señalados en la historia de nuestra nación. ¿No es así, Rodrigo? Efectivamente, que ya es tradición, era tradición antes de llegar nosotros y hemos continuado con la misma, el repartir constituciones, ejemplares, bien por nuestra capital, bien por nuestra provincia. Solemos alternar, lo hemos hecho varios años en la capital y varios en la provincia. Hemos estado en Aguilar de Campoo, hemos estado en Baltanás, hemos estado, seguramente me deje algún pueblo, este año en 3, hemos estado en Grijota, Becerril y Paredes de Nava. Y bueno, pues es todo un lujo poder recorrer nuestra provincia, poder hablar con nuestras gentes, esas gentes del campo palentino que son tan auténticas y que representan también lo que es pues también el espíritu de la Constitución, ¿no? Que es, como decía antes, una Constitución de todos y para todos. Totalmente, pasamos una muy buena jornada todos juntos y bueno, pues dando un poco de respeto a la Carta Magna de nuestro país. Llegar al punto en el que estamos hoy no ha sido fácil. Hemos pasado de la nada al todo, de la noche a la mañana. ¿Cómo se llegó a constituir esta democracia que hoy podemos presumir ostentar en España? Hoyos. Bueno, pues yo he venido a traer un resumen para que se hagan un poco idea, un resumen de cómo se ha ido formando la Constitución. Todo empezó el 20 de noviembre de 1975, cuando Francisco Franco muere. En ese momento el régimen se empieza a poner en disputa, no se sabe su continuidad, y 2 días después, el 22 de noviembre, Juan Carlos I fue nombrado rey de España. Y en su primer discurso dejó las cosas bastante claras, que quería restablecer la democracia y ser el rey de todos los españoles, sin excepción. Con ello se empieza un proceso lento y democráticamente, en el que nombra como cabeza a Adolfo Suárez, designado por Juan Carlos I, con el objetivo de hacer una constitución para todos los españoles. Con ello hay numerosos debates de algunos artículos de la Constitución sobre la participación que tiene el Partido Socialista o el papel simbólico que va a tener el rey a partir de ese momento. A mayores se suman los problemas de los numerosos atentados de ETA, que después nos comentarán Gonzalo y Rodrigo.
Grapo y algún grupo de ultraderecha, como por ejemplo el atentado al coronel Sánchez Ramos y de su ayudante por parte de ETA el 21 de julio, coincidiendo con la primera votación del texto completo de la Constitución. Todo con el objetivo de impedir la votación. Con todo ello, el texto sigue adelante, se termina por votar, se termina por aprobar por una amplia mayoría, rechazando el PNV, que no quiso votar. Y además su aprobación en el pueblo se llevó a cabo el referéndum el 6 de diciembre de 1978, que es lo que venimos a celebrar en estas fechas. El 6 de diciembre, que es fiesta nacional en España, se celebra el día que votamos toda la Constitución. Encima se votó con una amplia mayoría porque hubo una participación de 67,11%, que es muy amplia, y a votos a favor aplastante, fue un 91,81%, aprobada por la mayoría inmensa de los españoles. Todo este proceso de la creación de la Constitución viene a ser el proceso lento y pacífico que muchos países desde fuera admiran de España, que ha conseguido crear una Constitución para todos y de todos, sin guerras civiles, sin altercados violentos, todo pacíficamente. Y gracias a figuras pues, como Adolfo Suárez, por supuestísimamente, y Juan Carlos I. También yo creo que es importante recordar a uno de los padres de la Constitución y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, que fue uno de los propulsores de la Constitución española, ¿no? Correcto. También no todo ha sido un camino de rosas, en toda la historia hay blancos, negros y grises. Creo que es un momento de tocar esos negros y hablar de quién ha intentado dinamitar este Estado de Derecho y democracia que nos costó tanto pues, tener en España. Gonzalo, Rodrigo. Bueno, pues a lo largo de nuestra breve historia constitucional, digo breve porque aunque para nosotros puedan ser muchos años porque hemos nacido ya en democracia, sí, para lo que representa la historia de España es un periodo breve. Yo no sé si esta Constitución ya ha superado a otra de las 7, que si no recuerdo mal hemos tenido, que vino a durar, no recuerdo exactamente los años, así que no me quiero mojar, pero si no es la primera ya en estos momentos, es la segunda de mayor duración. Y sí, han sido muchos, como apuntaba David, los golpes que ha recibido nuestra democracia, nuestra Constitución como mayor garante de la democracia, ¿no? Ha habido atentados por parte de la extrema izquierda. Ahí tenemos el terrorismo de ETA, hemos tenido el terrorismo de los Grapo, el terrorismo de los FRAP. Sobre todo en los años de la transición había multitud de grupos de ultraizquierda que quisieron atacar nuestro orden constitucional, pero también había grupos de ultraderecha que no acababan de asumir pues que España había entrado en una nueva etapa, que era la etapa de la convivencia pacífica, la etapa de la democracia y la etapa que más prosperidad, yo creo, ha traído a nuestro país. Y sobre todo, frente a todos ellos, frente a estos ataques que recibió nuestro orden constitucional en los primeros momentos de nuestra democracia, había un sistema de partidos y una democracia fuerte. Al menos yo creo que más fuerte, pese a estar pues en sus inicios, que lo que vivimos hoy en día o lo que se ve hoy en día, ¿no? Tenemos un partido socialista en aquellos momentos dirigido por Felipe González, por Alfonso Guerra, los del famoso Congreso de Suresnes. Luego tenemos por otro lado la UCD de Adolfo Suárez, que qué duda cabe de que supo estar a la altura de las circunstancias. Y también tenemos pues a la Alianza Popular de don Manuel Fraga Iribarne, nuestro presidente fundador. Todos ellos, pese a sus diferencias ideológicas, supieron hacer frente a esos ataques que desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha se hicieron al orden constitucional. También hubo ataques a nuestro orden constitucional el 23 de febrero de 1981, ¿no? Sí. El golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que fracasó porque Su Majestad el Rey estuvo a la altura de las circunstancias, tranquilizó a todos los españoles en una noche que, por lo que nos han contado, pues no fue fácil. Y también los partidos supieron estar a la altura. A mí se me queda grabada esa imagen de Adolfo Suárez que no se echa al suelo cuando los militares o los guardias civiles, mejor dicho, entran en el Congreso de los Diputados. Él no se echa al suelo. Gutiérrez Mellado, que era
vicepresidente del gobierno, creo recordar, no solo no se echa al suelo, sino que se enfrenta al teniente coronel Tejero. Y bueno, pues otros tantos, ¿no?, que supieron plantar cara ante esa embestida que recibía nuestro orden constitucional. Y luego, pues en los tiempos más recientes, pues qué vamos a decir, ¿no?, de lo que hemos vivido en la última década por parte del independentismo vasco, sobre todo con ETA, y del independentismo catalán, con lo que todos los que estamos aquí o los que nos están escuchando Sí. pueden conocer, ¿no? El otro día hicisteis un podcast muy bueno que los que no le hayan escuchado les invito a escuchar, sobre Totalmente. la sedición, y en él analizasteis muy bien pues la situación que vivió España en esos momentos y que todavía se está discutiendo a día de hoy. No sé si a lo mejor he pisado demasiado lo que quiere decir nuestro compañero Gonzalo. No estaba preparado, damos fe de ello. Sí, sí, sí. Así que, Gonzalo, La verdad es que muchas poco me queda que decir, Julia, después de la brillante intervención, vamos, lo que nos ha contado Rodrigo. Pero bueno, por citar un artículo de la Constitución, mira, el artículo 2 de la Constitución dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Esto quiere decir que España es indisoluble, o sea, en todo su conjunto nadie se puede separar de él. Entonces Rodrigo nos explica muy bien que yo considero que hay 3 intentos de derrocar la democracia. Tenemos el golpe de Estado de Tejero, luego, por así decirlo, ETA, el grupo terrorista que intenta acabar con la unidad de España, y Cataluña. Entonces, yo quiero decir, sobre todo, Tejero nos lo ha explicado bastante bien el presidente Rodrigo, y yo quiero hablar un poco más sobre ETA y sobre Cataluña. ETA fue derrocada gracias al brillante esfuerzo y las brillantes operaciones que hicieron los cuerpos de seguridad del Estado. Y luego, aquí en el Casino de Palencia, vino a darnos una charla el coronel Manuel Sánchez, que el hombre era experto y fue uno de los que más luchó contra ETA. Y a mí me encantó cómo cerró, que también es aplicable a los catalanes, cómo cerró su intervención. A veces los españoles, y más con este presidente del gobierno que tenemos la situación de que España ha perdido, de que hemos salido perdiendo, y de que ETA o los catalanes han salido ganando. Y eso es completamente falso. O sea, gracias a la Constitución, gracias a que nos hemos mantenido firmes de la Constitución, y cuando nos hemos salido, por ejemplo, como hizo Felipe González con el GAL, perdemos todo nuestro argumento, España ha ganado. ETA hoy en día es inexistente, y su única representación, por así decirlo, política, está en el Congreso de los Diputados, que el Congreso de los Diputados es español. Ellos no quieren formar parte de España y ellos están representados en el Congreso y por lo tanto forman parte de España. Entonces hemos salido ganando. Y ahora pues Pedro Sánchez, por ejemplo, se dedica a... Bueno, y su ministro del Interior se dedican a llevar los presos etarras, a acercarlos a las cárceles. Entonces están dañando toda esta historia que hemos escrito. Bueno, ha escrito y hemos escrito toda España junta durante todo este tiempo. Y con el problema del independentismo catalán pasa un poco lo mismo. Que a veces nos llevamos la sensación de que hemos perdido, pero nosotros tenemos unas cartas con las que jugar, que es la Constitución, y nosotros no somos como ellos, no nos salimos de la Constitución. Y, oye, se aplicó un 155, se condenó a todos los culpables del golpe de Estado, del independentismo catalán, y ahora nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido indultarles. Él, además, alardea de que su política está llevando la paz a Cataluña, pero yo creo que es una política muy infantil, una política de pan para hoy y hambre para mañana. Y el pufo que nos va a dejar y la división que está dejando en Cataluña es terrible, y yo no sé cómo va a acabar toda esta situación. Bueno, veo que has venido con ganas y vamos, más claro que el agua. Rodrigo, ¿algo más que añadir? Simplemente complementar a lo que decía nuestro compañero Gonzalo, que creo que lo ha explicado muy bien. Hablaba del artículo 2 de la Constitución, que señala que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Pero continúa diciendo, patria común e indivisible. No hay que confundir indisoluble e indivisible. Creo que son dos cosas distintas y es importante diferenciarlo, porque puede que se ataque lo que simboliza la nación española desde ambos sentidos. Indivisible es que España no se puede dividir ni trocear en varios estados como se pretende desde el nacionalismo catalán o desde el nacionalismo vasco. Indisoluble significa
que España tampoco se puede disolver en otros entes supraestatales, como desde otros partidos también apuntan, ¿no? Recuerdo a un político ya retirado de la escena política que hablaba de los Estados Unidos de Europa. Oye, los Estados Unidos de América están estupendamente porque nacen de estados que estaban divididos y su fundamento era la unión, pero en Europa yo creo que todas las naciones deben de ser soberanas y tienen la suficiente fuerza y la suficiente tradición para hacer un proyecto en común, como es el proyecto de la Unión Europea, un proyecto de cooperación que nos ha traído gran progreso a los Estados miembros. Pero de ahí a disolver los Estados-nación dentro de entes supraestatales, como se pretende desde algunas ideologías, creo que es importante hacer esa matización porque tan peligrosos son unos como son otros. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, como dijo Mariano Rajoy, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ni un punto ni una coma que añadir. Y luego también yo creo que las sociedades avanzan, ¿no? A la vez que las sociedades, yo creo que los textos deben avanzar con ellas. Nuestra Constitución tiene actualmente 44 años de vigencia y, bueno, pues quizás yo sí que plantearía alguna reforma o alguna adaptación a la realidad existente hoy en día. Mi compañero y amigo del alma, David Ibáñez, pues ha intervenido en un podcast que se llama Let's Talk About, donde ha tocado este tema y ha respondido esta cuestión haciendo referencia a determinados términos que hoy en día tienen una connotación un poco negativa, como puede ser que en la Constitución se utiliza el término, o en otros textos legales españoles, por ejemplo, disminuido. Se podría cambiar por otras expresiones como podría ser discapacitado mental o discapacitado a secas. El punto que a mí me sugiere dudas en cuanto al tema de la reforma constitucional puede ser, en cierto modo, un tema relacionado con la sucesión a la corona. Como dijo Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo que seré breve. No me voy a marcar un ministro Montero con las Juanolas y abrir todos los telediarios de este país. La actual redacción del artículo 57.1 establece la supremacía, por así decirlo, del varón sobre la mujer en el ámbito sucesorio cuando haya potenciales herederos en el mismo grado. Creo que esto entra en cierta contradicción con el artículo 14, que establece el principio de igualdad de todos los españoles, sin ninguna discriminación de edad, sexo, raza o cualquier otra circunstancia de características análogas, y también con los valores de igualdad real de hoy en día, no igualdad desigual que pretende instaurar un ministerio. ¿Qué problemas se plantean ante la posible modificación de este pequeño punto dentro de nuestra Constitución? Pues todo gira en torno al procedimiento que se tiene que utilizar, ¿no? Hay dos procedimientos de reforma constitucional, uno sencillo, por así decirlo, y otro difícil o agravado. El agravado no se ha utilizado nunca y el sencillo en dos ocasiones, 1992 y 2011. En este punto se tendría que reformar por el procedimiento agravado. Esto conlleva, en primer lugar, que haya una concordia, una mayoría de 2/3 de las cámaras, tanto la Cámara Alta, que es el Senado, como la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados. Asimismo, supone una disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria obligatoria a un referéndum vinculante. ¿Cuáles son los problemas que veo? Pues en primer lugar, en cuanto a la mayoría de 2/3, esto es imposible hoy en día debido al pluralismo político que existe y la amplia representación política que hay en nuestras cámaras, muy diversa, por lo tanto es imposible que se llegue a esa mayoría de 2/3. Por otro lado, una disolución anticipada de las Cortes significa que el gobierno que esté en el Ejecutivo en ese momento, evidentemente, deje de estar en el Ejecutivo. Es muy improbable porque ningún gobierno va a querer acortar su mandato si le van bien las cosas, a no ser que vea que la cosa está chunguilla y diga, bueno, pues unas elecciones y a ver qué pasa. Y en último lugar, un referéndum vinculante. El problema es que yo creo que ciertos partidos aprovecharían la celebración de este referéndum para intentar meter con calzador la cuestión de la necesidad de la monarquía. Muchos partidos, entre los que se encuentra el Partido Popular, evidentemente, no estaríamos dispuestos a que se cuestione la monarquía. Creemos que la jefatura del Estado está en el rey, que es el jefe de la nación, y así ha sido y así será, y no hay más que hablar. Más allá de este único punto de la sucesión, yo creo que nuestra Constitución es correcta, ni la sobra ni le falta ninguno de los 169 artículos que la conforman, por más que algunos se empeñen en eliminar alguno que pueda frenar sus arrebatos de romper la unidad y el Estado de Derecho en nuestra nación, ¿no? Aparte de ello, ¿vosotros qué creéis que hay que inculcar a los jóvenes o a las juventudes venideras que no han vivido tan de cerca, ¿no?, ese proceso de transición y ese proceso democrático en España?
Bueno, pues yo personalmente creo que, bueno, hay algunos de aquí que tampoco hemos vivido personalmente la transición, pero hemos sabido captar los valores de la misma transición. La transición, como he dicho antes, fue un proceso extraordinario que se dio en Europa, pacífico, que fue de personas que tenían ideología completamente contraria y, como he dicho antes, llegaron a la concordia. Y uno de los mejores momentos que más recuerdo yo, viendo en vídeos y demás, es cuando la disolución de las Cortes franquistas. Fue el suicidio de las Cortes franquistas para lo mejor de España, para una futura democratización. Muy bien. ¿Rodrigo? Pues coincido con David, ¿no? Aprovechando que aquí estamos jóvenes de diversas edades. Yo coincido con lo que apunta David, el famoso harakiri de las Cortes, cómo se aprueba la ley para la reforma política y cómo se pasa de la ley a la ley, ¿no? Frente a otros procesos. Ahora hay partidos que pretenden denostar y que se refieren a la Constitución como el régimen del 78, pero la realidad es bien distinta. Y la realidad es que nuestra transición, un ejemplo de transición para todas las democracias europeas. La transición española fue ejemplar frente a aquellos que pretenden denostarla y frente a los ataques que sufrió, como ya hemos hablado aquí. Y respecto a la reforma constitucional, pues yo sinceramente la dejaría como está. Yo no tocaría la Constitución, porque en el momento que abrimos el melón de la reforma constitucional, como muy bien apuntabas, Julia, se abre un melón bastante complicado. Yo siempre digo que la Constitución marca los mínimos, que todo lo que está en la Constitución al final se desarrolla mediante leyes, y hemos visto cómo todos sus artículos o todos sus derechos fundamentales en concreto pueden verse desarrollados en su mayor amplitud pese al tenor literal de lo que diga nuestra carta magna. Estando las cosas como están, que no nos ponemos de acuerdo ni para renovar aquellos organismos que nuestra Constitución recoge para que rijan nuestro Estado de Derecho, veo complicado que nos pongamos de acuerdo para reformar las reglas de juego. Entonces, bueno, las leyes sí que se pueden reformar, pero yo la Constitución, de verdad, no la tocaría, salvo pues, algunas cuestiones que sí creo son necesarias a lo mejor reformar, pero creo que no se dan las circunstancias para poder hacerlo. ¿Gonzalo? Sí, la pregunta era un poco qué hacer para que los jóvenes valoremos más la Constitución, ¿no? Sí. Sí, pues la verdad que han dado una respuesta muy técnica y yo a lo mejor soy más filosófico y doy una respuesta más filosófica. Pero Adelante. he leído bastante que hay artículos y gente que piensa que los jóvenes somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Creo que a lo mejor causa de ello es que nuestros padres consiguieron encontrar unos pilares y consiguieron encontrar unos medios para establecer, por así decirlo, la vida, que si los destruimos o les ignoramos, puede que nuestra calidad de vida sea menor. Y creo que la Constitución es igual a la democracia y la democracia es igual a la libertad. Y yo creo que tiene que primar la libertad de todos por encima de todo. Y la única manera de que prime la libertad es a través de la democracia y por lo tanto a través de una Constitución donde todos somos libres y todos tenemos derechos, pero necesitamos que estén por escrito y que el Estado jamás pueda atropellarnos porque no debería ser así. Totalmente, una seguridad jurídica yo creo que es vital en cualquier Estado. Y bueno, para cerrar un poco el círculo, a modo de curiosidad, ¿vale? Os voy a dar tiempo, voy a romper el hielo. ¿Cuál es vuestro artículo favorito de la Constitución y brevemente por qué? A ver, yo tengo 3. El 155 me gusta, ya dejo a la imaginación de cada uno el por qué me gusta ese artículo. Luego el 1.1 creo que es el artículo estrella porque, bueno, establece cuáles son los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Y el 25.2, pues porque está relacionado mucho con lo que estoy estudiando y me parece muy bonito y le tengo ya taladrado en el cerebro.
Rodrigo. Pues para mí el que más me ha gustado siempre es el artículo 31. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Me parece un artículo fundamental por todo lo que hemos hablado hoy aquí y por la importancia del mismo. Si no defendemos España los españoles, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Muchas veces nos pasa, como decía Bismarck, que decía que España era la nación más fuerte del mundo porque llevaba siglos intentándose destruir a sí misma y no lo había conseguido. Pues muchas veces a los españoles nos pasa eso. O sea, estamos dándonos siempre golpes contra nosotros mismos y si toda esa fuerza que empleamos para atacar a España y a lo que hemos construido entre todos la empleáramos para sacar adelante este país, qué gran nación seríamos, qué bien nos iría. Entonces, fundamental, insisto, repito, los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Creo que le acabas de chafar un poco a Hoyos porque tenía el mismo... Se me ha adelantado, pero no hay problema. Sí, eso es bueno, que estemos de acuerdo. Es bueno. Yo le tenía apuntado aquí porque me parece un artículo fundamental. Al fin y al cabo, como ha dicho antes Rodrigo, la Constitución asenta las bases y yo creo que el mínimo, si estás en España, es defender a España, que menos. Entonces yo creo que es algo fundamental, como ha dicho Rodrigo. Otro artículo que acabo de observar que yo creo que destacaría bastante es el artículo 3.1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. He dicho este artículo porque últimamente estamos viendo casos de, ya llevamos tiempo de incluso de intentar hablar catalán en el Congreso, cosa que me parece inaudito. Entonces, este artículo viene relacionado con todo el tema de los derechos históricos que algunas comunidades autónomas atribuyen y que intentan usurpar los derechos del mismo Estado español. Cuando perfectamente la Constitución recoge que el idioma oficial del Estado español es el castellano. ¿Gonzalo? Bueno, la verdad es una pregunta complicada porque es complicado quedarte solo con un artículo. Por supuesto, me ha encantado el artículo que han dicho tanto ellos como Rodrigo. Pero yo la verdad que como he dicho antes, me gusta bastante el artículo 16, que dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación. Yo creo que las personas somos libres y que nadie nos debe imponer ni su ideología, ni su religión, ni verdaderamente lo que piensan. Y si alguien está preocupado, porque a mí me pasa, a veces digo, joder, es que lo veo todo, lo que yo pienso lo veo muy claro, y ¿cómo no lo puede ver la gente? Pues todos somos libres y el mal caerá por su propio peso. O sea, las cosas que están mal, la gente no es tonta, la sociedad lo va a acabar condenando y antes o después nos damos cuenta de las cosas que están mal. Entonces, la Constitución nos hace libres y por eso estoy muy a favor de la Constitución. Yo, Julia, si me permites, me gustaría complementar lo que ha dicho David. Él ha leído el artículo 3.1, pero a mí también me gusta mucho cómo continúa, ¿no? El 3.2 y el 3.3. Los voy a leer. Dice el 3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y el 3, que me parece clave, dice: la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Yo que he tenido la suerte de vivir en el País Vasco y de aprender alguna que otra palabra en euskera, creo que los españoles de todo el territorio nacional tenemos que estar orgullosos de todas las lenguas que tiene España, porque es cultura, es tradición de los diferentes territorios, y si España es verdaderamente grande es por su diversidad, ¿no? Por la pluralidad de sus gentes, por la pluralidad de sus regiones, por la pluralidad cultural, y qué duda cabe que la lengua es un factor fundamental. El problema viene cuando los nacionalistas, como hemos hablado antes, vascos, catalanes sobre todo, emplean la lengua como un factor diferencial y de enfrentamiento, cuando la lengua tiene que ser algo para unir y para los que no conocemos esa lengua, pues para enriquecernos e intentar aprenderla o aprender su cultura. Por lo tanto, yo les pediría tanto a catalanes como vascos que respeten el castellano, pero también les pediría a las gentes del resto de España que se acerquen a otras lenguas, que también son lenguas españolas y que es cultura de España y que nos tenemos que sentir orgullosos de ellos. Y no les demos ese lujo a nacionalistas vascos
catalanes y a los independentistas de que veamos su lengua, que es una lengua española como las demás, como algo ajeno a nosotros. No empleemos las lenguas como enfrentamiento, sino como unión, como cultura y como riqueza. Total, yo creo que convivencia y concordia son las dos palabras que deben reinar en España, y todos al fin y al cabo somos hermanos, somos españoles, y yo creo que es mejor remar todos a una, que cada uno reme por su lado y que este país pues se vaya a pique. Y bueno, pues yo creo que hemos tenido un muy buen rato de tertulia aquí los cuatro. Agradecer la colaboración de todos vosotros. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Al revés, gracias por aceptarme hoy aquí en este podcast, y ha sido un placer. Hoyos. Muchas gracias por haber venido, siempre es un placer poder participar y la verdad que más en un especial como hoy, de la Constitución. Y Rodrigo. Pues muchas gracias, Julia, y también gracias a los que hoy no están aquí, que han participado en otros programas, porque es un lujo poder escucharos, y agradecer el gran trabajo que estáis haciendo y la preparación que dedicáis a cada uno de estos podcasts. Y bueno, yo también agradeceros a vosotros, que me lo habéis puesto muy fácil y me lo he pasado muy bien este ratito con vosotros. Decir que el próximo programa es el último de 2022 y sin hacer spoiler voy a decir que se vienen cositas. Y nada, bueno, yo soy Julia Margüello y nos vemos en el próximo programa de La Hora de Nuevas, un podcast con P de Palencia. Somos la apuesta del futuro. Nos llaman Partido Popular. Uniremos nuestras ilusiones. Lucharemos por defender nuestros valores. Por el futuro de los españoles. Avanzaremos en todo.